Vamos a ver cómo hacemos evaluación de un paciente que tiene ascitis. Entonces, ascitis es el paciente va a tener líquido en la cavidad peritoneal, o sea, entre la capa de peritoneo visceral y el peritoneo parietal. Aquí tenemos el esófago, aquí está el estómago, aquí está el intestino, así. Y peritoneo lo voy a poner en verde. Esto es la primera capa de peritoneo, que es peritoneo visceral. Y la siguiente capa de peritoneo es esta de aquí, que es peritoneo parietal. Y este está pegado a la pared abdominal. Entonces, peritoneo visceral pegado a las vísceras, peritoneo parietal pegado a la pared abdominal. Y ascitis es que vamos a tener líquido aquí, entre las dos capas de peritoneo. Esto es ascitis. Ahora, siempre tenemos que evaluar el paciente que tiene ascitis para determinar la etiología y para ver cuál es el tratamiento. Básicamente es para ver que el paciente no vaya a tener la peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, siempre que tenemos un paciente con ascitis, la primera pregunta ¿es una ascitis nueva? O sea, el paciente no tenía ascitis y ahora viene con ascitis. Sí. Entonces, lo siguiente que hacemos es una paracentesis. Si no, entonces la siguiente pregunta es, ¿el paciente tiene dolor abdominal? ¿O el paciente tiene fiebre? Si no, entonces ya no hacemos nada. O sea, es un paciente que ya venía con ascitis y por alguna razón lo vuelven a traer al consultorio, pero si es una ascitis que ya tiene el paciente y no viene con dolor o no viene con dolor abdominal, ya no vamos a estudiar la ascitis. Ahora, si es un paciente que no sabemos, bueno, no se sabe si ya tenía ascitis o no. O sea, por ejemplo, es un paciente que viene al departamento de urgencias, en donde ahí no estamos pensando si ya tenía ascitis o no, y nos estamos enfocando en cosas más importantes. Si no sabemos si ya tenía ascitis, lo consideramos como que es ascitis nueva. Entonces, si es ascitis nueva o no sabemos, lo siguiente es hacer una paracentesis. O si no es ascitis nueva, pero viene con dolor abdominal o con fiebre, hacemos una paracentesis. Entonces, lo siguiente es hacer la paracentesis. Ahora, la paracentesis es, vamos a meter una aguja a la cavidad abdominal y vamos a extraer el líquido, acítico. Y ahí nos van a salir muchas cosas. Tenemos la paracentesis y podemos pedir, por ejemplo, la cantidad de LDH, podemos pedir la cantidad de neutrófilos, podemos pedir la cantidad de albúmina, la cantidad de proteína total. Podemos hacer tinción de Gram y cultivo. Entonces, ahora dependiendo de lo que va a salir, es lo que nos va a definir la causa. Si hacemos la paracentesis, ya tenemos la albúmina. Entonces, lo siguiente que hacemos es el gradiente albúmina, suero, ascitis. Hacemos la concentración de albúmina en el suero y le quitamos la cantidad de albúmina en el líquido acítico, que es lo que sale aquí. Entonces también tenemos que pedir estudios de laboratorio de la vena. Entonces, la cantidad de albúmina que haya salido en el suero, le quitamos la albúmina en el líquido acítico y esto nos va a dar un valor. Ahora, este valor puede ser menor a 1.1 o este valor puede ser mayor a 1.1. Ahora, independientemente de que si es mayor a 1.1 o menor a 1.1, lo siguiente que tenemos que ver es la proteína total. Entonces, si este valor fue mayor a 1.1, eso sugiere que el paciente tiene hipertensión de la vena porta. Si es menor a 1.1, sugiere que el paciente no tiene hipertensión de la vena porta. Y ahora, de todos modos, pedimos o medimos la proteína total. El siguiente paso es la proteína total en el líquido acítico. Aquí igual. El siguiente paso es la proteína total en el líquido acítico. Si la proteína total en el líquido acítico
en un paciente que tiene gradiente albúmina suero ascitis más de 1 es más de 2.5 gramos por decilitro. Si la proteína total aquí es más de 2.5 gramos por decilitro, eso sugiere que el paciente tiene falla cardíaca derecha o tiene síndrome de Budd-Chiari. Ahora, síndrome de Budd-Chiari principalmente se va a dar porque el paciente está en un estado de hipercoagulabilidad, y en videos anteriores vimos causas de hipercoagulabilidad, o porque el paciente tiene policitemia vera. Ahora, ya en la sección de hematología vimos que policitemia vera generalmente se va a dar por una mutación del Janus kinase 2. Entonces hay que evaluar si el paciente tiene una mutación en esta quinasa, en la quinasa Janus kinase 2. Entonces, esto es si el paciente tiene síndrome de Budd-Chiari, hay que evaluar esto. Ahora, si la proteína total fue menor a 2.5, eso sugiere que el paciente tiene cirrosis. O sea que el paciente ya viene con daño al hígado. Ahora, de este lado, si el gradiente albúmina suero-ascitis fue menor a 1 y la proteína total es menos de 2.5 gramos por decilitro, eso sugiere que el paciente tiene síndrome nefrótico. Porque si tiene poca proteína total, aquí es porque el paciente está tirando la proteína y eso es síndrome nefrótico. Si es mayor a 2.5 gramos por decilitro, eso sugiere que el paciente tiene carcinomatosis peritoneal, o sea, tiene un tumor que hizo metástasis al peritoneo, o que el paciente tiene infección. Ahora, infección principalmente es con Mycobacterium tuberculosis, y aquí infección estamos excluyendo la peritonitis bacteriana espontánea. Esto no cuenta. Entonces, causas de gradiente albúmina suero-ascitis, menos de 1.1. Y proteína aumentada, o sea, más de 2.5, es carcinomatosis peritoneal o infección, pero no la peritonitis bacteriana espontánea. Esta no. Entonces, hasta aquí ya vamos con la etiología de por qué el paciente tiene la ascitis. Ahora, otra cosa es no nada más evaluar por qué el paciente tiene la ascitis, sino ver si el paciente tiene infección de líquido ascítico, que es la peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, aquí vamos a poner un paso intermedio, que es cuando hacemos la paracentesis, tenemos que ver la cantidad de neutrófilos. Entonces, aquí el siguiente paso es, los neutrófilos son más de 250 neutrófilos por milímetro cúbico. Si la respuesta es sí, entonces el paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea. Si la respuesta es no, si tenemos neutrófilos de menos de 250 por milímetro cúbico, entonces el paciente no tiene la infección del líquido, no tiene peritonitis bacteriana espontánea. Pero si el paciente, aquí vimos albúmina. Siguiente paso es, ¿cómo está la albúmina? Entonces, aquí, siguiente paso es la albúmina. Si la albúmina es menor a 1, entonces al paciente le vamos a dar tratamiento profiláctico para la peritonitis espontánea bacteriana, aunque no tenga la peritonitis espontánea bacteriana. Si la albúmina es mayor a 1, o sea, si este criterio no se cumple, entonces no damos tratamiento para peritonitis bacteriana ni vamos a dar profilaxis. Y así es como hacemos evaluación del paciente que tiene ascitis. Entonces, tenemos un paciente que tiene ascitis, queremos dos cosas. Una, saber cuál es la etiología, diagnóstico, y otra, saber si el paciente tiene infección de líquido o no. Entonces, paciente que viene con ascitis es ascitis nueva, sí, paracentesis. Si no, el paciente viene dolor o con fiebre. Si no, no hacemos nada. Sí, paracentesis. Ahora, en la paracentesis tenemos que sacar la cantidad de proteína total, los neutrófilos. Sacamos la LDH, pero la LDH es no específica.
hacemos tinción de Gram, pero casi siempre es negativa, aunque el paciente tenga infección. Y cultivos los hacemos, cultivos es la prueba más acertada, pero se tarda mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos con la cuenta de neutrófilos. Y ese es el mejor estudio inicial para evaluar peritonitis espontánea bacteriana. Entonces hacemos la paracentesis y por un lado nos vamos a enfocar en esto, que es la etiología, y por otro lado tenemos que ver que el paciente no venga con la infección. Entonces, albúmina en el suero menos albúmina de líquido acítico es mayor a 1.1, tiene hipertensión de la vena porta. Es menor a 1.1, no tiene hipertensión de la vena porta. Si es mayor a 1.1 y la proteína total es más de 2.5, eso es el paciente tiene falla cardíaca o síndrome de Budd-Chiari. Y entonces hay que evaluar si el paciente no tiene una mutación del Janus kinase 2. Si es menos de 2.5, la proteína total tiene cirrosis. Si del otro lado, si es menos de 1.1 el gradiente de albúmina suero líquido acítico y la proteína total es más de 2.5, el paciente tiene una infección que generalmente es con Mycobacterium tuberculosis. Y entonces lo siguiente que hacemos es una biopsia del peritoneo, en donde lo que vamos a encontrar son linfocitos, si es que el paciente tiene infección con tuberculosis, o que el paciente tenga metástasis a peritoneo, que se llama carcinomatosis peritoneal. Y aquí como causa no cuenta la peritonitis espontánea bacteriana, esta no cuenta. Eso lo vamos a medir de otra manera. Si la proteína aquí fue menos 2.5, sugiere síndrome nefrótico. Ahora, por otro lado, vamos con los neutrófilos. Si los neutrófilos son más de 250 por milímetro cúbico, el paciente tiene peritonitis espontánea bacteriana y entonces damos tratamiento para esto, que es ceftriaxona o cefotaxima. Si los neutrófilos son menos de 250, el paciente no tiene la peritonitis bacteriana, pero hay que ver si requiere profilaxis. Y esto es, si la albúmina es menos de 1, le damos profilaxis. Si es mayor a 1, no le damos profilaxis ni tratamiento. Ahora, la profilaxis se da con norfloxacino o con ciprofloxacino o con trimetoprim, sulfamethoxazol. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.